Hola, hola, soy Rebeca Camacho y les quiero contar un poquito de mi vida para que me vayan conociendo. Tengo 64 años, recién estoy en una mentoría para aprender a hacer redes sociales y así que no soy experta, solo les voy a contar que en mis 64 años he acumulado un poquito de experiencia, un poquito de anécdotas, les quiero contar un poquito de mi vida, un poquito de vivencias para que me vayan conociendo un poquito y decirle que, que yo tranquilamente podría declararme terapeuta, no porque fui a la universidad a seguir una maestría, una carrera para, para ser terapeuta psicológica. Simplemente yo he atravesado esa, esa, ¿cómo te digo? Esa experiencia de la depresión, esa experiencia de la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo tenía un padre violento. ¿Por qué? Porque yo tenía un padre golpeador. Él empezaba con mi madre y terminaba con nosotros, o empezaba con nosotros, sus 10 hijos, y terminaba con mi madre. Entonces vengo de un hogar violento, disfuncional, donde había maltrato físico, psicológico, verbal, todo en uno. Mi padre no era borracho, mi padre no era alcohólico, pero de vez en cuando sí tomaba y se tornaba muy violento, impredecible. Al inicio vivíamos en casas prestadas. En mi infancia, cuando yo era de 3 añitos, vivíamos en casas prestadas de familiares. Luego ya creo que mi padre alquiló una casa de hacienda más lejitos de mi abuela, porque al inicio estábamos cerca de mi abuela, frente a mi abuela. Ya luego van a notar por qué yo pronuncio mi abuela, mi abuela. Ella tiene un papel, cumple un papel preponderante en esta historia, mi abuela paterna. Mi abuela materna también cumple un papel muy importante en esta historia, pero del lado positivo, del lado de la mansedumbre, del lado de la bondad, del lado del amor sin fronteras, un amor sin límites, un amor verdadero, muy grande, precioso. Yo tengo los mejores recuerdos de mi abuela materna. Bueno, vivíamos ya en esa casa de hacienda. Era grande, tenía muchos dormitorios, tenía bodega, tenía su cocina bien grande. Habían abandonado porque se fueron a vivir en la ciudad y pues los terrenos daban al partir, y uno de ellos de partidarios era mi papá. Sembraba al partir, es decir, que el dueño de la hacienda te daba el terreno y mi padre ponía toda su fuerza de trabajo, todas sus semillas para cultivarlo, cuidaba, lo deshiervaba, lo echaba, lo abonaba, lo cosechaba, lo trillaba e iba a guardar los granos en la bodega del dueño del terreno. Así, ahí terminaba el asunto. Bueno, luego ya cuando yo tenía unos 6 años, recuerdo, mi padre decidió construir una casa junto a la madre, junto a mi abuela. Quiero decir unas cosas que no voy a decir. Bueno, entonces ahí vivíamos y ya, la casita era 2 cuartos de 2 plantas. En la planta de abajo era la cocina, un cuarto muy pequeño. ¿Qué será? 2 metros de ancho por 2, de 2 por 2 creo, muy pequeño. Y el dormitorio casi del mismo tamaño. Muy pequeño era, muy pequeño. Sí, porque era el dormitorio donde habían
3 camitas, una camita donde dormían los varoncitos, mis hermanitos, y otra donde dormíamos las mujercitas, y la cama de mis padres que dormían con los más pequeñitos, porque hasta ese entonces ya éramos 7 hermanitos. Entonces dormían con los hermanos más pequeñitos y el bebé de seno estaba lactando. Entonces yo vi construir esta casa de barro. Yo vi como el maestro ponía unas barreras e iba pelmazando el barro, la tierra. Mi padre iba lanzando, mi padre era el ayudante, lanzaba las paladas de tierra, de barro, y el maestro iba apisonando con un pisón de madera, iba pum, pum, iba apisonando el barro, y entonces se formaba la tapia, la pared, bien dura, no digamos que bien dura, pero bien apisonada, era fuerte. Y así construyó, yo vi cómo construyó, era lindo. Creo que ahí nació mi amor por la construcción, porque a mí me encanta la construcción. Yo misma construí mi casa. Yo no la dirigí, digamos, que yo estuve ahí al tanto, estuve inmiscuida 90% en esa construcción. Claro que el maestro constructor, el técnico constructor estaba ahí, ¿no? Pero yo estaba ahí constante. Bueno, en esa casita de 2 cuartos, en la cocina criaban mis padres a los cuyes, unos 30 cuyes, digamos. Ahí se echaba la tierra, la hierba, no se echaba tierra, se echaba hierba. Yo era la encargada de conseguir el alimento de los cuyes. Esos cuyes comían peor que caballos. Entonces tenía que llevar buenas cargas de hierba porque comían como unos caballos. Y dejaban palitos, orinaban bastante. Y claro, hay un hedor, pero uno se acostumbra, es la costumbre. Ya, uno se acostumbra a la orina y parece que cada 8 días limpiaban. Los domingos creo que era limpieza de la cocina, entonces salía harto abono para las papas. Y qué papas que hacía con ese abono, con la orina y el estiércol de los animalitos. Da una producción brutal, unas papas enormes. Bueno, ahí transcurrieron ya los días, nos pasamos a vivir en la casa nueva, en nuestra casa, en un terreno ajeno de mi abuela. Teníamos mi casa que decía la abuela que estaba en el aire. Entonces, muy bonito, era lindo, era precioso. Era humilde, tenía la puerta del dormitorio, tenía la puerta de la cocina. De ley tenía que haber puerta del dormitorio, si no los perros entraban a dormir en las camas o entraban los animalitos al dormitorio, porque al contorno, al ruedo de la casa estaba el corral creo que eran como 3 vacas, eran como 4 ovejas, eran como 4 chanchos o 6 chanchos y ¿qué más? Y en una esquina más alejadito estaba encerrado un chancho engordándose. Se le daba un molido especial de todos los rechazos de los cereales, los maíces. Recuerden que para sembrar se recoge la mejor semilla, la más gruesa, la más grande, la más bonita. Y entonces lo de las puntas y de los asientos del maíz era como delgado. Entonces eso se ponía aparte para el molido del chancho. Entonces era una especie de harina de todos los rechacitos de los cereales, del maíz, habas y todo. Entonces el chancho comía ese molido y se engordaba. Qué rico chancho, cuando lo mataban era una experiencia única, cuando despostaban chancho. Porque era como una obligación tener chancho engordando toda la vida, porque usábamos esa grasa para freír, para poner en las masas, porque en el campo siempre se come tortillas. Sí, para el desayuno es un café con tortillas, un café con machica,
¿Qué es la máchica? Es una harina de la cebada tostada. Se lleva al molino se llevaba imagínense, hace 57 años que pasó eso. Entonces yo acompañaba a mi madre al molino de agua, a la quebrada, a moler los cereales. Perdón, mi calle es ruidosa, es que no hay otra forma de yo grabar mis videos, perdón. Y entonces era una experiencia muy bonita, esos molinos de piedra movidos a través del agua. Con la fuerza del agua se movían esos molinos. Bueno, de ahí llevábamos las harinas ya, el grano transformado en harinas. Y bueno, en esta casa ahí ocurría toda la violencia. Mi padre era muy violento. A mí parecía que me quería desvivir. Me mandaba contra la pared, me mandaba contra el suelo, me pellizcaba las orejas. Siempre mis orejas estaban irritadas. Tengo cicatrices de mis lóbulos aquí, de lo que me pellizcaba seguido, no sé, muy seguido. Me pellizcaba y es que chorreaba por aquí esa agüita que sale de los oídos, de las orejas irritadas. Siempre yo estaba aquí sucio, irritado, chorreado. Así era de violento mi padre. Esa era su forma de desahogar su violencia, qué sé yo. Golpeaba a mi madre, golpeaba a todos mis hermanos, en especial me golpeaba a mí. Y a mi madre, no, mi madre y yo, éramos las dos que aguantábamos. Yo tenía 3 años hasta los 14 años aguanté con mi papá. Digamos que 11 años de violencia le aguanté a mi papá. Ajá. Porque después ocurrió algo, ya les contaré. Era muy cruel, en especial mi padre era más cruel cuando de vez en cuando pues se festejaba el carnaval. Ay, Dios mío, 30 días de carnaval era. Cuando, por decir que se festejaban los santos, que las mercedes, que las glorias, así, que las santas, que eso era normal. Entonces en esas épocas mi padre tomaba, porque le invitaban los amigos, los vecinos, la gente del campo tenía esa costumbre. Entonces ahí es cuando se ponía más violento, más cruel mi papá. Y nosotros, que ya nos dábamos cuenta, los más grandecitos, en especial mi mamá y yo, estábamos que por poco temblando. Y ahora, ¿qué hora llega? ¿Qué va a pasar? Bueno, no teníamos baño, no teníamos ni litrina, simplemente hacíamos en el campo, es decir, íbamos alejadito de la casa, detrás de un bordo, una hilera de suros, de carrizos, no sé, chilcos, por ahí había pumines, había chilcos, había espinas, unos arbolitos de espinas, ¡ay!, como agujas. Por ahí atrás hacíamos el baño. Mis padres, todos, era lo que se hacía. Yo vivía en el sector rural, era lo que se usaba hace 65 años, eso era normal. Yo ni conocía letrina, no conocía baño. ¿Qué es eso? En la escuela sí, había una letrina súper fétida, súper que insoportable, porque ahí se hacía el 1 y el 2, ¿no? Se hacía el pis y el popó. Entonces era insoportable. En cambio, cuando haces en el campo es como que rápido vienen los animalitos en la noche. El día pasa ahí, las moscas y todo, pero la noche vienen los animalitos y te desaparecen. Hacen tierra. Bueno,
Era insoportable las letrinas de la escuela, sí, en las escuelas sí habían letrinas. Muy feo, horrible, insoportable el hedor. Entonces, por la violencia de mi papá, ya éramos 7 hermanos y mi madre estaba dada a luz de 1 mes y, y, y mi padre llega de donde la mamá, de donde mi abuela llega, porque vivía a la vueltita, como a 2 cuadras, llega violento. Mi madre estaba dando el seno a mi hermanito, al bebé de 1 mes, y explota mi padre de la nada. Y sale vociferando improperios, palabras fuertes, palabras groseras, palabras hirientes, porque el maltrato era físico, psicológico y verbal. Y sale con violencia donde estábamos durmiendo los 8, los 7 hermanitos y mi madre, a buscar un látigo para azotar a mi madre. Entonces mi madre en 1 segundo reacciona y se salta a la tapia del corral de los animales y huye. Y huye por 2 meses. Eso les vuelvo a contar en el siguiente video.